Un saludo cordial, licenciado José Rodríguez y compañeros. En esta ocasión vamos a exponer el tema la conciencia y los desajustes sociales. Pero antes de comenzar, vamos a conocer los integrantes que conforman este grupo. Bueno, los integrantes son Benítez Mejía, Griselda Idet, Martínez Portillo, Tony Efraín, Solórzano Castro, Jovito, y mi persona Carlos Alexander Álvarez Sosa. Somos los encargados de compartirles este tema denominado la conciencia y los desajustes sociales. Seguidamente nuestros compañeros irán explicando las partes de este tema. Vamos a iniciar dando significado de la conciencia. De un inicio podríamos decir que la conciencia, del latín consentía, quiere decir conocimiento compartido, y además de consentía quiere decir con conocimiento. En sí, el mismo origen que tiene conciencia, ser consciente de ello, por lo cual podríamos definir en términos generales en sí como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Vamos a conocer otro concepto de conciencia, y es que la conciencia podríamos decir también que es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismo, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Además, el problema fácil y difícil de la conciencia, tenemos una definición de lo que es el australiano David Chalmers, y es que dice que la diferencia entre los problemas fáciles se consideran que la conciencia como una capacidad mental más, que incluye la focalización de la atención, la integración de una nueva información, etc. También podríamos decir, ahora bien, que el problema difícil, como la conexión física entre las neuronas mediante impulsos eléctricos que puede producir la experiencia subjetiva que llamamos conciencia. Ahora bien, en resumen, podríamos nosotros mencionar que básicamente la conciencia se podría explicar como el conocimiento o entendimiento que un ser vivo tiene de sí mismo, de su propia existencia en sí y de su capacidad para actuar sobre su entorno. Por ende, es que lo sentimos al tener contacto con nuestra realidad, con todo lo que nos cubre alrededor, con todo lo que se desarrolla, con todo el ambiente que se desarrolla en la sociedad, en nuestro entorno, en sí, en todo. Y además la conciencia está nutrida por nuestros sistemas de creencias que adquirimos en la cultura que nos ha correspondido vivir. Dependiendo de ello se nos va formando detalladamente. Además, el continuo de la conciencia es que la conciencia anida dentro de su continuum entre la inconsciencia y los diversos niveles de conciencia, dependiendo del grado de inactividad o actividad neural del cerebro. Aquí podemos decir, mencionamos el ejemplo, una persona sufre cualquier accidente y entra a un estado de coma que constituye el nivel mínimo, la pérdida total de la conciencia. A veces dice el accidente, algunas personas quedan dañadas y pierde la conciencia, que no reconoce a sus familiares, a qué es ella, a qué se ha dedicado, se desconoce. Es porque ha perdido sus recuerdos, ha perdido la conciencia. Así normalmente nosotros mencionamos ese ejemplo. Además, el estado de vigilia equivale a la conciencia misma, es decir, la autoconciencia, ¿ya?
en contraposición al estado fisiológico del sueño en sí. Porque a la hora que nosotros entramos en un estado que nos dormimos, pues ahí sucede lo que estamos hablando anteriormente. Ahora bien, este paso importante también de mencionar son las etapas de desarrollo de la conciencia. Cómo estas etapas se van desarrollando a través del diario de crecimiento de cada persona. ¿Ya? Vamos a decir que los estudios científicos sobre la conciencia en la psicología se dividen el proceso de su desarrollo en las siguientes etapas. En sí son 5 etapas que este estudio presenta. Vamos a decir que la primera etapa del desarrollo de la conciencia se produce antes de que el niño cumpla 1 año de edad. Ahí en ese momento se produce la primera etapa. La segunda etapa de desarrollo abarca el periodo de 1 a 3 años. Y consiguientemente la tercera etapa de desarrollo es característica de edad de 3 a 9 años. Va en escala, como podemos visualizar, va en escala. Y vamos a pasar a la cuarta etapa de desarrollo y se da entre los 9 y los 16 años. Si ustedes ven, aquí hay un intervalo mucho más grande de edad, y por eso la quinta y última etapa de desarrollo es propia de los 20 años en adelante. Es decir, una vez que la persona cumple los 20 años en adelante, entra en esta etapa de desarrollo de la conciencia. Pues es donde ahí se adquieren la conciencia reflexiva. Entonces va en escala, son 5 etapas. La primera etapa es de 1 año, la segunda etapa de 1 a 3 años, la tercera etapa de 3 a 9 años, la cuarta etapa de 9 a 16 años. Y la última etapa de desarrollo de la conciencia va de los 20 años en adelante. Hoy vamos a conocer algo muy fundamental, y es que, hablando de la conciencia en general, también a veces distinguimos los diferentes tipos de conciencia que existen, que se dan, y podemos decir las siguientes conciencias. Vamos a hablar de lo que es la conciencia individual. Pero bueno, ¿qué es la conciencia individual? Es la conciencia que tiene cada individuo, es la conciencia que tenemos cada uno de nosotros. La conciencia social es la conciencia sobre el resto de la comunidad. La número 3 es la conciencia emocional, que es la conciencia sobre el estado emocional del individuo. Hablamos también de la conciencia temporal, que es la conciencia que tiene el individuo sobre el paso del tiempo en él y el ambiente que lo rodea. Además, la número 5 es la conciencia psicológica. Aquí entra que es la conciencia que tiene el individuo sobre su propia presencia de los hechos y objetos que se ubican fuera del propio yo, y la reflexión de los actos propios que realizamos personalmente y diariamente. Y por último tenemos la conciencia moral, que es la conciencia que tiene el individuo sobre las reglas y las normas morales y éticas. Aquí sobre todo entra lo que es la religión. Acá entra la religión, y también podría mencionar otro ejemplo. A veces nosotros comúnmente utilizamos como sociedad esta palabra. Hay que ser conciencia, independientemente del tema que estemos hablando. Bueno, le pondré uno. Si estamos hablando de lo que es el medio ambiente, estamos dañando lo que es nuestra casa común, el planeta Tierra, estamos contaminando, nosotros sabemos utilizar la palabra hagamos conciencia. Es decir, hagamos conciencia sobre el ambiente, hagamos conciencia que estamos conciencia a las personas, a la sociedad, que estamos destruyendo al planeta Tierra, por ende hay que hacer algo, hay que cuidarlo. Entonces, esos son los diferentes tipos de conciencia que podemos distinguir
y comúnmente las utilizamos, y como anteriormente les he explicado, esos son los puntos que tenemos que importante de tomar. Ahora bien, sigue mi compañera que les seguirá explicando sobre el tema. Saludos compañeros y docente, mi nombre es Griselda Ivette Benítez Mejía y continuaré hablando sobre la conciencia. Anteriormente mi compañero Carlos había explicado qué es la conciencia y algunos tipos de conciencia. Yo como primer punto abordaré algunas teorías sobre la conciencia. Teorías sobre la conciencia. Y es que hay muchas teorías sobre la conciencia, las que nos dicen qué es o cómo la entendían algunos teóricos. A menudo estas teorías están basadas en parte en otras que las precedieron. Teorías como la de William James, filósofo estadounidense que definía la conciencia como función evolutiva que protege experiencias concretas conscientes. Es decir, que la conciencia es una capacidad de grabar en la memoria algunas experiencias vividas en consecuencia temporal para así poder prever el futuro. Karl Popper, filósofo austríaco, creía que la conciencia emergió junto con el lenguaje por la necesidad de comunicación con otros. Gerald Edelman, neurobiólogo estadounidense, establece que la conciencia brota en consecuencia de la interacción entre grandes grupos de neuronas, coordinándose con el cerebro, manteniendo así las conexiones continuas con el cuerpo y el ambiente. Antonio Damasio, neurobiólogo estadounidense, define la conciencia como un proceso gradual asociado consecuentemente con tres tipos de yoes que forman nuestra identidad: el proto-yo, el yo central y el yo autobiográfico. El proto-yo, que es como consecuencia inconsciente temporal de las pautas neuronales que son simbolismo del estado de nuestro cuerpo. El yo central, puede activarse en cualquier momento y en cualquier elemento natural y experimenta pequeños cambios a lo largo de su vida. El yo autobiográfico es como una recopilación de memorias de las experiencias vividas y también la prevención de un futuro incierto. Michio Kaku, físico teórico estadounidense, establece la conciencia como fruto de la evolución que podría alojarse en la corteza prefrontal, y esta se activa cuando tomamos decisiones, es decir, conocimiento más evolución de las emociones igual a conciencia. Peter Grandenford, filósofo sueco, establece que el lenguaje es el último en emerger en el proceso que lleva a la conciencia humana. Anteriormente, decíamos que el filósofo austríaco Karl Popper creía que la conciencia emergió junto con el lenguaje, pues Peter Grandenford creía que el lenguaje era el último en emerger. Primero, las sensaciones; segundo, la atención; tercero, las emociones; cuarto, la memoria; quinto, el pensamiento; sexto, la planificación; séptimo, el yo; octavo, el libre albedrío; y por último, el noveno, el lenguaje. Joseph Ledoux, neurocientífico estadounidense, cita a varios científicos que definen la conciencia como una memoria de trabajo, es decir, el saber que hay en nuestra memoria. Susan O'Sullivan, neurobióloga irlandesa, concibe la conciencia una totalidad que se compone por diversos estados: la atención, percepción y la memoria. Es decir, la conciencia es una habilidad de elección selectiva de nuestra experiencia mental. Desarrollo de la conciencia.
El inicio del desarrollo de la conciencia podría ser cuando se nace y se abren los ojos por primera vez, cuando nos damos cuenta o reconocemos nuestro entorno o el entorno en que estamos en ese momento, donde experimentamos lo personal, nuestro entorno, y lo exterior, el ambiente, como dos distintas naturalezas. Después llegaríamos al punto de poder diferenciar lo imaginario de lo real en cuanto vamos creciendo, adentrándonos así en nuestra representación mental. En nuestro crecimiento vamos seleccionando distintos estímulos a través de la atención que serán almacenados en nuestra memoria. Así se va desarrollando nuestra conciencia, atesorando nuestro pasado, percibiendo nuestro presente, asistido por nuestras emociones y gradualmente construyendo nuestra propia identidad. La conciencia nos permite la creación de metáforas, concebir posibilidades, expandir nuestra existencia. La representación simbólica de la realidad nos permite extraer conclusiones y la elaboración de nuevos conocimientos a partir de los que ya tenemos. Características de la conciencia. Conocimiento total del mundo que nos rodea es una de las características principales de la conciencia y su desarrollo, porque mediante el conocimiento es que existe la conciencia. Distinción entre sujeto y objeto es una diferenciación importante porque lleva al ser humano al proceso de formación de la autoconciencia del hombre. Intencionalidad. Esto garantiza que toda acción tenga un fin determinado y una razón de ser. Medio de relación del ser humano y su entorno. Esta se encarga de la inclusión en la estructura del ser humano y su entorno. Cualitatividad, es decir, que se relaciona con las cualidades del consciente. Aunque hay estados conscientes cuantitativos como cálculos matemáticos o razonamientos aritméticos, pero estos tienen características de cualidades que no son cuantificables. Subjetividad. En consecuencia, la cualitatividad de la conciencia, los estados conscientes también son subjetivos, es decir, que requieren de un sujeto que los experimente. Unidad. La conciencia normal se representa como una estructura unificada. Humor. La conciencia cuenta con estados de humor o ánimo. Estos podrían ser determinados por un hecho o pueden surgir por razones desconocidas. El placer y el disgusto. La conciencia es capaz de tener disposiciones que nos hacen sentir placer o disgusto. La conciencia activa y pasiva. La conciencia puede contar con estados pasivos en el que se imaginan las cosas y estados activos en el cual se hace una actividad voluntaria. Es Tony Efraín Martínez Portillo y a continuación hablaré de los desajustes sociales. En la actualidad lo vemos como un modo de percibir las cosas volátilmente, ya que suele variar de manera constante en relación con las actividades e influencias que reciben las personas día con día. Resulta pues una variable de suma importancia a tomar en cuenta para describir una correlación existente entre el cambio e influencia del entorno y los desajustes sociales. Los desajustes sociales van de la mano de los desajustes emocionales, los cuales son conocidos psicológicamente en forma de ansiedad, problemas emocionales con baja autoestima, un alto grado de depresión y genera una serie de problemas familiares, ya que en la mayoría de los casos estos desajustes sociales se presentan más que todo en los adolescentes. Ante esto, Hobsbawm describe que la condición del ser humano tiende a ser volátil, pues se generaliza una serie de tendencias a imitar o dejarse influenciar por algunos elementos que son de interés común. Generalmente estos atributos suelen pasar desapercibidos conforme el tiempo transcurre y el individuo crece y adopta a una normalización de la vida más sistemática. Sin embargo, existen actos circunstanciales que inhiben directamente en la conducta personal del individuo, llevándolo a cometer actos que van en contra de lo ético y lo moral. Entonces, se conciben que los desajustes sociales como una alteración de las buenas prácticas en lo comunitario, desatendiendo a una normativa
poco convencional, que desencadena a comportamientos inadecuados para el bienestar social y común. En esta clase de fenómenos sociales suelen observarse mayormente en comunidades de poca marginación o que hay marginación, ya que la ausencia de recursos son claramente evidentes, sosteniendo que a largo plazo estas desviaciones del bienestar social propensan a un estereotipo de vida problemática, en donde el colectivo humano se ve afectado directamente por consecuencias que presentan diversos desajustes debido a las condiciones de vida donde ellos han crecido. Tenemos los principales desajustes sociales. Como bien se ha mencionado, la alteración en el sistema comunitario se ha dado comúnmente por situaciones de marginación y de carencia de recursos. De este modo es como se presentan los desajustes sociales en la comunidad, siendo los más comunes la delincuencia, el alcoholismo y la drogadicción. Como ya lo mencionaba, los principales desajustes sociales tenemos la delincuencia, y de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Ciencias, hasta el año 2018 en muchos países 38 de cada 100 personas manifestaban haber sido víctimas de la delincuencia. Esto representa un problema de suma importancia que necesita ser erradicado desde la raíz para tratar de subsanar a la ciudadanía. Ante esto, se aprecia cómo claramente la delincuencia es uno de los principales desajustes que afectan a la sociedad, siendo un problema sumamente complejo que necesita ser examinado para establecer sus causas y proporcionar ayudas que paulatinamente puedan completarse en un orden o concluir en un orden. También tenemos el alcoholismo, y este se da más que todo por la influencia, y es que es una de las principales causas que provocan el alcoholismo, ya que de forma intuitiva muchos jóvenes y adolescentes adquieren alcohol de una forma presionada, ya que a tempranas edades son influenciados por otras personas a ingerirlas, y estos hechos hacen que esto se convierta en un vicio que al final deriva en afectaciones familiares y sociales. También tenemos la drogadicción, y esta es una dependencia hacia la sustancia que provoca alteraciones en el sistema nervioso de la persona, afectando sumamente su juicio y la percepción de las emociones como algo diferente. En su haber existen dos tipos de dependencia. Tenemos la dependencia física. Es un estado donde el ser humano siente la necesidad física y tangible de consumir esta sustancia, siendo más propenso a padecer de trastornos fisiológicos a largo plazo. Y también tenemos la dependencia psíquica. En este estado el ser humano se torna cambiante en su comportamiento, enfatizando una conducta no adecuada y actúa bajo cierto estado de ira o de cólera, y muchas veces esto puede ser peligroso. Bueno, continuando con el tema de la conciencia y los desajustes sociales, vamos a hablar un poco de qué es la conducta social en correlación a los desajustes sociales, de cómo estos pueden intervenir en el ser humano. Se dice que la conducta social es un conglomerado de actividades que el individuo puede realizar y que son orientadas hacia niveles muy personales y colectivos. Ante esto se especifica que la conducta es un tema de gran relevancia para el análisis social, pues predispone de una amplia gama de características que fundamentan las acciones del ser humano y justificándose en hábitos y estilos de vida. Para poder comprender un poco esta forma es cómo de los desajustes sociales pueden alterarse y al comportamiento de las sociedades. Estos pueden resultar imprescindibles al analizar profundidades de las concepciones y fundamentos sobre la conducta social y el marco a obtener una visión más amplia sobre el contexto que abarca tal atributo. Análogamente,
el ser humano necesita relacionarse con su entorno, incluyendo que los agentes internos y externos que lo rodean, a razón por la que necesita moldear un comportamiento que desemboque en la convivencia y la armonía comunitaria. La naturaleza de la conducta social se puede reflejar a partir de 3 vertientes importantes, las cuales son: la número 1, la influencia social. Esta teoría sostiene que los seres humanos es inherente a la particularidad de influir sobre otros, y a su vez estas personas también tienen que influir sobre otras, creando un vínculo de influencia que se puede ser muy indirecto, ya que la percepción de haber influido por el mismo pensamiento. Es así donde se pueden apreciar estas variantes. Dentro de estas también existen 2, que es la influencia informativa y la normativa de la misma influencia social. Se puede decir que en la misma influencia informativa las personas se moldean bajo argumentos o corrientes de pensamientos de otros, mientras que en la normativa pueden aplicar que el individuo altera su comportamiento únicamente para no ceder ante la presión de un colectivo, incluso para no perder su aceptación. Y en la número 2, que es el condicionamiento clásico y operante. Una de las variantes y en la conducta social es el condicionamiento clásico, siendo una influencia indirecta de los factores externos como anuncios publicitarios, contenido multimedia, audiovisual y medios de entretenimiento, que gradualmente este tipo de moldeado del condicionamiento tiene cierto tipo de aprobación y aceptación por parte de los mismos colectivos. En tanto, el condicionamiento operante son los elementos servidos para forjar el carácter de la misma persona, conociendo aspectos negativos y positivos de las mismas situaciones en las que se han enfrentado para tomar la mejor de cada las experiencias y sobresalir nuevamente. En el número 3 tenemos el aprendizaje sociocultural, que es la construcción académica y empírica que el ser humano aprende y conoce desde temprana edad. Este moldeado su comportamiento conforme a las mismas bases y fundamentos que son otorgados. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de conductas sociales que existen en el desajuste, de tal manera que esto se ha evidenciado anteriormente. El fundamento sobre la conducta social determina una gran relevancia en el aspecto humanístico de las mismas sociedades, determinado a través de influencia y condicionamiento que a las personas atraviesan a lo largo de sus vidas. De esta manera podemos considerar como la diversificación de las conductas a través de la convivencia, ya que es importante contextualizar el mismo tipo de comportamiento social que las comunidades poseen en función de una estructura y métodos que disminuyen los desajustes sociales. Vamos a hablar un poco sobre las mismas clasificaciones del tipo de conducta social. Tenemos, por ejemplo, conducta social opositiva. Este tipo de comportamientos son aquellos que están inmersas en lo comúnmente aceptable por parte de la sociedad, influyendo a los que se presenten normas de convivencia generalmente. Prácticamente la conducta social identifica cuando estamos en un grupo de amigos, esto no los hace irrelevantes ni mucho ni más ni menos. Esto quiere decir que estamos trabajando entre los mismos amigos para llevar una conducta sociable. Y la conducta asocial es las características propias de las personas que gustan aislarse de la sociedad, es decir, apartarse y no meterse en ningún tipo de problema. Sin embargo, no influyen en la vida de otras personas, por lo que no se considera un comportamiento tan negativo a niveles colectivos de la misma conducta social. Otra de las partes de las clasificaciones que podemos tener de la conducta dentro de los desajustes, podemos decir que está la conducta parasocial. Este comportamiento es todo lo más opuesto a lo generalmente aceptable para las normas de la misma convivencia de una sociedad, provocando efectos adversos en el entorno que perjudican las buenas relaciones y comunicación a los afectivos. También tenemos la conducta antisocial. Esta puede ser un elemento alteramente ofensivo y perjudicial para la convivencia, siendo que aparezcan individuos que cometen actos o malogren el bienestar, alegando la violencia y agresión hacia otros. Estos tipos de conductas, lo que es la conducta parasocial y la conducta antisocial, son catalogadas como
de factores negativos, ya que pueden afectar lo que es la salud o un desajuste del ser humano. Muy bien, unas pequeñas conclusiones que hemos hablado sobre este tipo de presentación y video es que hemos hablado un poco del desarrollo de la misma conciencia, que es una idea que ha evolucionado con el desarrollo de la psicología y la neurofisiología, en paralelo a la fisiología, ¿verdad? Insisto, en el aspecto subjetivo, mientras que las otras dos disciplinas se fijaban en el comportamiento de las propiedades fisiológicas de la misma cada área. De estos estudios ofrecen sus definiciones atributarias según el campo de la investigación que se requiere. También lo que es la constante lucha ante los desajustes puede ser un motivante para que la sociedad de la forma colectiva intente recuperar una sana convivencia a través de sus programas de concientización que produzca un efecto positivo para prevenir uno comunitario. También hemos hablado un poco a manera de síntesis que se puede reconocer que una conducta social es el modo de abordar el pensamiento de un individuo, siendo un medio relevante para obtener el perfil personal de una sociedad y a priorizar y descubrir si existen desajustes que pueden perjudicar la armonía y el correcto fundamento de la misma convivencia que hay en el entorno. También podemos considerar que los tipos de conducta que mayormente incurren en una afectación masiva y en la convivencia social son aquellos que manifiestan comportamientos violentos, que es lo que veíamos en las conductas negativas, y agresivos que inciden en una fuerte corriente del pensamiento, adversas a las normas establecidas, razón que suelen ser parte explícita de los mismos desajustes y aspecto a la marginación que perjudica al colectivo social. Bueno, esto ha sido parte de nuestro video, espero que les haya gustado. De antemano, muchas gracias, feliz día.